Muy bien, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por su presencia. Esta tarde tenemos una reanudación puntual de las actividades de la Academia en forma de conferencia que va a dictar el académico de número, profesor don José María Eiros Bouza, a quien la gran mayoría conoce porque tomó posesión hace ahora un par de años o tres, todavía son muy recientes. Cinco años ya, ¿cómo pasa el tiempo? Muy bien. Tiene un currículum tan extenso que sería una temeridad entrar a siquiera hacer algún comentario a propósito de él. Digamos que en la actualidad es catedrático de microbiología de la Facultad de Medicina, presta servicios como jefe de servicio de microbiología en el Hospital Diego Ortega de Valladolid y es además director del Centro Nacional de Gripe de Valladolid, que está en el CLIRI. Y en numerosas ocasiones se ha comportado como portavoz de la Sociedad Española de Microbiología. Eso al margen de un sinfín de actividades que en materia fundamentalmente de virus emergentes, como es el caso que nos ocupa, que lo es ocasionalmente pero que nunca se pierde de actualidad, y de otros, como ha sucedido con el COVID, o está sucediendo todavía, pues hacen de él una persona que es referencia obligada en la comunidad autónoma. Así que cuando quieras, José María, tienes la palabra. Muy bien. Buenas tardes, excelentísimo señor presidente, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. La verdad es que vengo encantado a León, probablemente porque soy de Lugo. Entonces, salir de Valladolid hacia León ya te anima el ánimo. Y vienes en el tren con los asturianos, que además nos han bajado a todos porque tienen cortada la vía, y haces camaradería, ¿no? Entonces vengo encantado. No sé si habría que apagar a lo mejor las de adelante, ¿no? Bueno. No, está bien. No, es por grabar, Alberto. No os preocupéis. Bueno, nada. Es que desde atrás, desde donde estaba Julen, ¿dónde está? Ahí, si no veis desde ahí ya no veréis. Cuando me avisaron, yo creo que Vicente o el profesor Elías, bueno, y luego vengo encantado porque no había vuelto desde antes de la pandemia. Yo creo que ingresé aquí el día de San Patricio, a lo mejor fue del año 19, sí, antes de la pandemia. Sí, no hace tanto, hace 3 años, eso es, se me había hecho largo. Yo he preparado una charla sencilla de divulgación solo con una finalidad. Hoy me llamaba una periodista, colega tuya del Diario de León, diciendo lo que va a pasar. Y lo único que le dije es que queda un día menos para la próxima pandemia. Entonces, esta verdad tan elemental debiera hacernos reflexionar. A nosotros nos da muy buen resultado establecer un triple mensaje en este ámbito, y es de que estamos advertidos sobre que ocurrirá una pandemia. Creemos que será de gripe. Nosotros siempre hemos apostado por la gripe, pero no vimos venir la de coronavirus. De hecho, si ustedes rastrean en Google, nosotros hemos pedido perdón muchas veces. Lo sabe la doctora Fernández Natal, Isabel, que es la jefa en León de Micro. Hemos pedido perdón porque no lo vimos venir. Yo no vi venir lo que pasaba, ¿no? Por lo tanto, la primera parte será en 5 minutos estudiar lo que ha pasado y darse cuenta que la amenaza es un anuncio de un mal cierto que ocurre en el tiempo y que además que sigue de manera indefectible a lo que ha ocurrido, y una pandemia en la Academia de Veterinaria es innecesario recordar que es una enfermedad infecciosa que afecta a todo el mundo. De manera complementaria, la segunda reflexión es que ahora mismo vivimos en pandemia. La OMS todavía no ha retirado la situación de pandemia y lejos de haber calado en la opinión pública una visión positiva de lo que hacemos, tenemos muchos detractores, aunque en ciencia hemos avanzado. Lo sabes bien, Isabel, hemos realizado casi 2 millones de técnicas de detección genómica en los hospitales de Castilla y León y en otros centros. Aquí se ha hecho en León, y en este sentido la pandemia ha sido un motor para nosotros. La tercera idea es que cuando leemos en PubMed nos damos cuenta que en el último medio siglo, en los últimos 50 años, hay más de 20.000 referencias a gripe pandémica, pero de ellas el 85% lo son en los últimos 15 años, o en los últimos 13 propiamente, que es desde que ocurrió la pandemia.
Y el director general de la OMS, con todo lo que se le critica, dice que la amenaza de una gripe pandémica está siempre presente y lo que viene en letra pequeña. Siempre es más eficiente desde el punto de vista económico invertir en vacunación que en no hacerlo. De manera complementaria, cuando leemos, sabemos que ha habido gripe desde la antigüedad, los tratados de Hipócrates, el sitio de Siracusa y probablemente desde el siglo XII, pero desde donde tenemos certeza, se lo comentaba esta mañana a Diario de León, es desde 1500. Hay un artículo paradigmático que nosotros aconsejamos leer siempre en doctorado, que es del 2007, volveré sobre él, que señala desde el 1500 las pandemias de gripe que han ocurrido. Y fíjense que los intervalos de aparición de pandemias son tan variables como entre 149 y 6 años. Y todavía hoy, 9 de noviembre del 2022, adolecemos de un modelo que nos permita predecir cuándo va a ocurrir la próxima pandemia. Nos parecemos a los ginecólogos, no me quiero meter, porque igual hay algún obstetra en la sala, pero yo que fui interno de obstetricia, recuerdo que hace 40 años era como ahora. Una señora lo que desea es saber el momento en el que va a parir, cuándo va a dar a luz. Y ojalá tuviéramos un modelo que le dijéramos, mire, si usted entre el 12 de enero, entre las 4 de la tarde y las 8, va a dar usted a luz. Eso no existe, en pandemias tampoco. Es muy aventurado hacer. ¿Van bien o van cansados? Va bien, ¿no? No les aburro un momento. Cuando repasamos la historia, en el último siglo hemos tenido 4 pandemias. La primera, la del 18, un virus de origen probablemente aviar. La segunda fue la asiática del 57. Otro virus aviar introdujo nuevos segmentos genómicos sobre el anterior. La de Hong Kong hizo exactamente lo mismo en el 68. Y la del 2009, que es la única que yo viví, a pesar de que ya tengo una edad provecta, fue de un cuádruple origen. 2 cepas porcinas, una cepa aviar, un H3, y convive a día de hoy con 2 linajes de virus B, el Yamagata y el Victoria. Los segmentos genómicos de los virus de la gripe van a velocidad diferente. Esto está condicionado por las polimerasas celulares que les preceden y lo que va a gran velocidad es el mundo. Cuando ocurrió el primer caso en Guanajuato, en Jalisco, en Guadalajara, en pacientes mexicanos, al día siguiente teníamos la alerta en Barajas, porque hoy en día el mundo no es como en el 19. Las personas viajan en avión y en menos tiempo en lo que yo me he desplazado de Valladolid aquí en el AVE, viaja una persona probablemente a París o a Roma y a la viceversa. Lo único que nos ha enseñado la gripe, y esto no se destaca en los medios de comunicación, es que la letalidad se ha reducido y se ha ido reduciendo en las pandemias de manera logarítmica. No les quiero aburrir. En la columna central, la gripe española del 18 mató al 2% de las personas que infectaba. En segundo lugar, la asiática y la de Hong Kong mató un logaritmo menos, al 0,2%. Y la gripe A del 2009, un logaritmo menos sobre las 2 precedentes, 0,02%. Me dirán, ¿esto a qué se debe? Sin duda a factores del virus, pero sobre todo a los cuidados que prestamos en los hospitales. Tenemos ECMOs, asistencia ventricular, tenemos procedimientos de ventilación mecánica invasiva, tenemos antibióticos, tenemos fármacos que son excelentes cardiotónicos, tenemos broncodilatadores pulmonares, tenemos diuréticos. El mundo ha avanzado. Nosotros muchas veces en el contexto de la pandemia decíamos que los virus de la gripe podían recombinar, le dedicamos reflexión, le dedicamos pensamiento a los pacientes que se nos murieron en las UBIs en la última pandemia. Recuerden, 15 fallecimientos de mujeres gestantes, y hay que saber, yo entonces hacía interconsultas de infecciosas en mi hospital, teníamos que informar al padre de la criatura que venía, y recuerdo que yo, que no suelo llorar en público, lloraba en privado cuando tenía que informar a un padre de 30 y tantos años de que su mujer grávida de 5 meses iba a dar a luz una niña que iban a sacar por cesárea nuestros obstetras, pero que la madre iba a fallecer, y así hasta 15 mujeres. Esto que ya se nos ha olvidado también, pues no deja de ser un drama, y aprendimos que la hipercitoquinemia 17 a expensas de T17 era un factor de mal pronóstico. Aventurábamos en 3 días el fallecimiento. También le dedicamos la misma reflexión al SARS. Yo entonces
trabajaba en Majadahonda, en el Centro Nacional, se lo hemos dedicado también al virus actual y sobre todo en este contexto, lo conoce bien Isabel, nosotros hemos documentado que los pacientes virémicos, aquellos que tienen carga viral elevada y los que tienen antígeno positivo en suero, no deben de ser rechazados en las urgencias, hay que ingresarlos en el hospital, pero esto el sistema no lo ha incorporado. Es como si lo que hablamos en la academia no trascendiera a la sociedad y tenemos que luchar por esto. No es fácil, porque nuestros gestores contienen el gasto, pero nosotros procuramos informar de lo que hacemos y trabajamos a publicaciones de muy bajo nivel, porque somos gente modesta, pero hacemos, digamos, contribuciones aplicadas. Bien, eso, y acabo la primera parte, también en un contexto donde, como ha dicho el profesor Elías Rodríguez Ferri, llamamos la atención sobre que no había que dejar de vigilar la gripe para vigilar solo el COVID, ¿no? Y aquí titulamos, porque no nos hicieron caso en el Ministerio, esto hay que decirlo así, mandamos esta carta, no hicieron caso, y llamamos a la Revista Clínica Española y nos lo publicaron, ¿no? No había que vestir un santo para desvestir a otro, que en inglés lo traducen así, ¿no? Robar a Pedro para pagar a Pablo. Básicamente porque conocíamos que la vigilancia internacional dio origen al descubrimiento de todos los virus de la gripe y que de alguna manera estos autores, David Morens y Anthony Fauci, que ha sido, con 84 años, sigue asesorando al presidente de los Estados Unidos, dicen que hay que mantener la vigilancia pandémica continua, hay que investigar y hay que planificar la respuesta a una pandemia. Y aquí, como verán, hemos avanzado poco. Tenemos que hacer los deberes. Y más en España, nos pegamos por cuestiones territoriales y políticos de poco ajuste. Y se lo digo con convencimiento porque estuve en el Parlamento, porque fui diputado, y me duele mucho decir esto. Pero es que perdemos el tiempo en tonterías. Esto los sajones nos ganan y van a ver por qué. Van bien, pues esto es repasar la historia. ¿Qué es lo próximo? ¿Qué nos viene? Pues esto. De la pléyade de seres vivos que nos rodean, los virus son el 75%, el viroma está inexplorado, es muy abundante en los océanos y lo que conocemos de la ecología de los virus de la gripe, que son 4 tipos, A, B, C y D, es que el porcino y el humano son vasos de mezcla antigénica y las aves son el auténtico reservorio viviente y móvil de los virus de la gripe. La OMS ha inventado un día, que es el 27 de diciembre, víspera de los inocentes, como Día Internacional de las Pandemias, y hay un plan de respuesta pandémica. Nosotros como centro pertenecemos a él y venimos a significar que la pandemia a día de hoy es un evento raro e impredecible, exige la aparición de un nuevo virus gripal en una población que es carente de inmunidad y además nada lo contiene. Por lo tanto, se propagará rápidamente a todo el planeta y ocasionará infecciones leves, algunas asintomáticas, pero también cuadros graves. Y yo creo que hablar en la Academia de Veterinaria exige que uno de los objetivos del plan es compartir virus H5. La OMS a nosotros nos mete controles de calidad sobre los virus H5, que son virus firmemente candidatos, como dice John Oxford, que gozosamente todavía vive en Inglaterra y que es, yo creo que la máxima autoridad en gripe viviente ahora mismo en el mundo, con Arnold Monto, pues exige intercambiar tecnología. Nosotros hace ya 20 años escribíamos sobre los virus de la gripe de origen aviar, pero como somos médicos tenemos poca visión, no tenemos la visión que tiene la mayoría de los profesionales de la veterinaria, y esto dicho en una academia es un ejercicio de humildad por nuestra parte. Yo no me quisiera jubilar, que no me queda tanto, sin integrar a veterinarios en el centro de gripe, porque los grandes centros del mundo de gripe, de la OMS, vigilan la gripe conjuntamente y tienen veterinarios como directores. Y, por ejemplo, John Macaulay, en el Francis Cook en Londres, al que visitamos y va nuestra gente, pues tiene una red de vigilancia de virus en anátides tan potente como la que tenemos en Castilla para vigilar la gripe humana. Y esto yo creo que debemos de decirlo con naturalidad, ¿no? Y de esto se debía hablar en el Parlamento y en la Comisión de Sanidad y en otras cuestiones. Hay 3 fuentes para rastrear conocimiento, uno es la OMS, otro es la Organización Internacional de Salud Animal y la otra la de Alimentos, y de alguna manera, si tuviéramos que revisar lo que pondríamos en un examen a nuestros alumnos es: el ser humano puede contraer virus de la gripe aviar y de la gripe porcina. Los candidatos aviares son esos 4, H5N1, H5N9, H7 y H9, y de los porcinos el AH1 y el AH3. Las infecciones humanas se adquieren por contacto reiterado de los seres humanos
en el mundo veterinario. Fíjense que ha habido 2 alertas en España. Un caso no se llegó a confirmar en Majadahonda. Nosotros mismos nos hemos desplazado a la provincia de Segovia, a Fuente Pelayo, para tomar muestras, ¿no?, con gran parafernalia, y el otro reciente es en La Mancha. Los virus, cuando salten, lo harán y no avisarán, llevarán tiempo ensayando el salto y causarán desde infecciones leves a cuadros graves. Es probable que en el sistema veamos cuadros graves, pero es fundamental que los veterinarios avisen de lo que pasa. Y, de alguna manera, como el reservorio es de lo que nosotros llamamos silencioso y móvil, es imposible de erradicar. Tengan en cuenta que los eventos donde en Europa se ha alertado de epizootias en aves, lo conocen mejor que yo, en el último año es de decenas de ellos, centenares, y prácticamente las aves nuestras estabuladas lo están con controles muy severos, pero cerca se empaca o se almacena la paja con las que se hacen las camas o se las llevan a las granjas, donde pueden defecar aves o anátides de acuíferos próximos, como ocurría en Segovia, y eso es imposible de controlar. Eso exige que trabajemos juntos en redes de vigilancia que sean operativas. Estando aquí la Guardia Civil, a la que respeto profundamente, más. Hay que vigilar y hay que tener redes de vigilancia de este tipo. Mientras no trabajemos conjuntamente, no lo haremos bien. Finalmente, porque yo soy siempre muy breve, para no aburrirles, ¿qué reflexionar de la próxima pandemia? Esta dama que ustedes conocen preside una institución europea que dice, y ha dicho ya hace año y medio, que iba a lanzar una agencia para prevenir las futuras pandemias. España también se ha manifestado al respecto, y como otras veces nos han tomado el pelo. Esto no me importa, no creo que salgan los medios, pero puede salir. Es decir, España no alberga una unidad de este tipo, ni va a albergar esta agencia, y es una pena, ya se nos escapó una muy potente que iba a Barcelona, y para eso hay que tener lobbies políticos que presionen bien en Bruselas, que se hagan entender y tener eco en los partidos políticos que deciden. Y ahí tenemos que ir unidos. Los 2 grandes partidos del país debieran de dejarse de otras cuestiones y luchar por esto. Si no, vamos mal. Hoy, como he avanzado en la introducción, queda un día menos para la próxima pandemia de lo que quedaba ayer. Por lo tanto, estamos perdiendo el tiempo. En tercer lugar, hay que leer y hay que estudiar. Este grupo de Nueva York que lidera Amanda McLean publicó el 14 de agosto del año pasado, del 2021, en un Lancet, una estrategia triple para detectar, notificar y responder a una alerta pandémica. Y además de esto, de detectar, ahora les diré los días, de informar y de responder, hay que tener claves en el ámbito del gobierno, lo que se llama modernamente la gobernanza, que pasan por tener liderazgo, por ser personas transparentes y además por tener equidad. Esto tampoco existe. Estos autores de Nueva York proponen que en 15 días el mundo, 7 más 1 más 7, debiera de dar una respuesta a la emergencia de cualquier pandemia. Pero piensen conmigo, el mundo es desigual. Ahora, aunque es invierno, estamos en León, son las 7 menos 5 de la tarde de un miércoles de otoño, hemos comido mal que bien, probablemente hayamos reposado, venimos tranquilamente por las calles, no hay alborotos, eso podemos perderlo. En el 70% del mundo, los ciudadanos que están viviendo como nosotros en este uso horario no tienen esta seguridad. Hay campos de refugiados, hay guerras, hay tráfico de personas, lo conocen mejor que yo. Entonces hay que aprovechar que en el mundo civilizado el modelo de McLean y su grupo tiene que ser que cada brote del mundo debe de ser identificado en 7 días, debe de ser informado en un día y debe de responder el mundo dentro de 7, en 15 días. Esto es irrealizable. El 5 de enero del año 2022, al centro de gripe donde yo trabajo, nos llegó una alerta del Centro de Vigilancia de Enfermedades Infecciosas de Pekín, de la OMS, de nuestros homónimos chinos, grandes jugadores de mus, nunca sabes lo que llevan, diciendo que tenían, yo no sé si hay algún agente chino aquí en el auditorio, pero pudiera ocurrir, ya me salvará la Guardia Civil. Perdonen que parezca un poco heterodoxo, pero creo que hay que poner cierto dinamismo a esto porque es la vida. Entonces, el 5 de enero los chinos notificaron que tenían un problema, 44 defunciones por una neumonía nueva. El 7 publicaron, después de Reyes para nosotros, ellos no saben que son Reyes, publicaron la secuencia. Nadie se cree que en 2 días
tiene de los chinos la secuencia de un virus, la tenían antes. Y cuando nosotros decretamos, cuando decretó la OMS la pandemia, fue creo en el mes de marzo, como recuerdan, a mediados, ¿no? El 13 de marzo, transcurrieron 8 semanas. Luego lo que dice Amanda McLean 2 años después, se vio que un año antes no se había cumplido. Es decir, el mundo tiene que tensar las redes con otra intensidad para dar respuesta en salud pública, y somos incapaces de hacerlo. Algunas claves nos podrían ayudar. Nosotros en el ámbito de la vigilancia y de la caracterización de virus sabemos que cuando ocurrió la gripe del 2009 nos llamaron al ministerio en el ámbito de nuestra sociedad, como ha dicho el profesor Ferrer, y allí pudimos estandarizar cómo eran los test de diagnóstico rápidamente. Tardamos, pero teníamos conexiones, hicimos nuestras recomendaciones. Además sabemos, y lo sabe bien Isabel, que los microbiólogos clínicos nos atenemos primero a la normativa de los fabricantes porque estamos en la Unión Europea, pero tenemos que hacer al menos 5 funciones. Aunque nuestra gente no nos siga, tenemos que elegir las técnicas, implementarlas, formar al personal, validarlas y asumir la responsabilidad de que eso es así. Yo recuerdo cuando me dijo mi gerente: no te alteres, Eiros, que esto lo hará todo Majadahonda. Le miré, porque somos del mismo curso, con cariño. Ese inspector lo ha dejado hoy porque nos han nombrado otra gerente, y le miré y no le dije en público, pero se lo dije en privado: fulanito, hazme caso, lo que nos viene es gordo, porque ya era marzo. Digo, Majadahonda no podrá con todo el diagnóstico, como así fue, tendremos que hacerlo nosotros. Entonces tendremos que asumir estas 5 variables. Las conexiones con los CDC a nosotros en el 2009 nos salvaron. Esta es una foto de mi correo electrónico donde yo pedí los primers. Yo hablo muy mal inglés porque soy de Mondoñedo, pero suficiente para escribirle a un americano, pedirle primers, y me los mandaron, y eso fue lo que me permitió estandarizar la PCR hace ya pues 13 años para esto. Trabajamos en uno de los centros de gripe. Nuestras funciones es caracterizar los virus, remitir la información a Ginebra, y a veces hacemos estudios de respuesta inmunitaria en la población. Lo más fácil en Castilla es estudiar la respuesta en personas institucionalizadas y ver cuán inmunógeno es la vacuna. Que ya les digo que en Canadá la vacuna de gripe, lo han publicado ya los canadienses antes que nosotros, solo ha sido eficiente en el 32% de las personas. Y esto en la opinión pública hace mucho daño, estamos contándolo aquí, pero hay que saberlo. A veces hay mismatch y las predicciones de la OMS fallan. Hay que corregirlo durante la temporada. Subimos los datos a GISAID, esto lo hemos hecho con otras personas, con algunos veterinarios de nuestro grupo, que son académicos de aquí, David y Marta, y luego hemos sabido modelizar, porque el New England recomendaba cómo había que modelizar, y lo hicimos también en nuestro grupo, ¿no? Y por supuesto, y con esto voy concluyendo, implementamos la cultura vacunal. Hemos aprendido estudiando que las estrategias de ausencia de vacunación siempre son peores que las de implementar vacunas en gripe. Y esto es así para gripes de intensidad moderada, de intensidad fuertes y de lo que llaman los ingleses catastrófica, es decir, de gripe pandémica. Por lo tanto, tenemos estudios que acreditan que invertir en vacunas, desde el punto de vista de la evaluación económica, resiste y es mejor opción que el no hacerlo. Por lo tanto, el único mensaje que podríamos trasladar a la población, si nos preguntan mañana ¿de qué hablaron ayer en la academia y tal? Pues de que hay que vacunarse, como el chiste del vasco. Oye, que es partidario, porque si no, estamos perdiendo. No he puesto la diapositiva de las vacunas que tiramos, me lo pueden preguntar, no sé si luego hay diálogo, las vacunas que tiramos monovalentes en el contexto de la pandemia del 2009, pero en nuestra tierra solo se administró 1 de cada 3 vacunas, las demás a la poubelle, que dicen los franceses, y eso es un fracaso como país. Segunda idea, nosotros ya habíamos modelizado hace 20 años que había que ir a una vacunación sistemática de gripe. Solo 3 comunidades autónomas en España están vacunando a los niños con atenuada intranasal. Es profundamente inequitativo. Tendríamos que vacunar todas las comunidades autónomas. Y en este contexto ya sabíamos cuánto impactaba la gripe históricamente en la edad pediátrica. Yo estoy casado con pediatras, Raúl igual, entonces nos es fácil trabajar con ellas, ¿no? Y luego en los planes a veces no, pero bueno, no sé, ya me entienden. Y luego los planes de preparación a respuesta pandémica en gripe exigen producir vacunas. España a día de hoy tiene problemas para producir vacunas gripales, no tenemos ninguna planta de producción de vacunas de gripe. No así de coronavirus, porque está esta fábrica, este consorcio, creado por cierto por veterinarios, IPRA, en Cataluña, en Gerona, en Amer, que tienen una vacuna, están las 3 de Mariano Esteban,
del grupo de Don Juanes, otro grupo más en Madrid, ¿no?, que están trabajando en esto. Hemos trabajado mucho para implementar los cultivos celulares en producción de vacunas antigripales, porque esto nos tendrá más preparados, y mantenemos, somos el único de los 3 centros de España en gripe, los otros 2 están en Majadahonda, en la provincia de Madrid y en Barcelona. Mantenemos, les decía, los estudios de inmunogenicidad que nos permiten publicar y defender que las personas fieles en la vacunación antigripal, las que son leales a vacunarse varias temporadas, son capaces de desarrollar una respuesta heterotípica, de bajo grado, pero heterotípica, frente a virus de potencial pandémico, como el H5. Y esto nos congratula, esto nos lo pide, estamos trabajando en modelos con el grupo de Nueva York de Adolfo García Sastre. Yo me digo, por lo menos el día del juicio final, que hayamos hecho algo útil, porque es que si no, nos hemos dedicado a dar 4 galas y a dar 4 clases y a trabajar un poco en el hospital, pero esto es importante. Y nosotros esto nos estimula un montón, con el grupo de Teresa Idilla y el propio Adolfo. Y luego, una llamada a la atención por si alguno de ustedes es jurista. España necesita una ley de pandemias. Es más, la permanente del Consejo de Estado alertó ya en marzo del 2021, o sea, en marzo hará 2 años, de la necesidad de una adecuación legislativa para proporcionar a las autoridades sanitarias mecanismos de respuesta. Esto que hemos visto de traer mascarillas de China por conductos poco lícitos, test de diagnóstico que no se sabe dónde salen, el no rendir cuentas de la inversión, lo conocemos los microbiólogos, lo puede atestiguar Isabel y seguro que todos ustedes, la inversión de miles y miles de euros que se han gastado sin que rendamos cuentas, amparados en que esto era una emergencia. Bueno, era una emergencia, pero las cosas hay que hacerlas de esta manera. Por eso lo de la gobernanza es importante. A manera de reflexión y uniéndolo con la actual situación para concluir, el mundo no ha pasado la prueba de celeridad en respuesta a pandemias en el COVID. Es necesario una financiación mantenida pero orientada desde el punto de vista de la excelencia operativa y de la capacidad técnica. Es necesario un compromiso real de los países en una gobernanza eficaz y en un liderazgo con un sólido apoyo técnico. Nosotros nos tienen que consultar como técnicos, pero luego tener decisiones firmes en este ámbito. Y sobre todo es muy importante reconocer la realidad y trabajar juntos. Saber que solo unidos y de la cooperación real llegaremos a buen puerto. Si no, el mundo, una vez más, será más fraccionado y más desigual, que es la impresión que tienen los informes. Ya estábamos advertidos. Este caballero que les muestro, que es Harvey Feinberg, nosotros le seguimos desde hace mucho tiempo, fue decano de la Facultad de Salud Pública de Harvard, o sea, casi nada. Doctor en medicina y especialista en salud pública. Y cuando resumió las conclusiones en el año 2011 de lo que había ocurrido en la pandemia de gripe del 2009, y nosotros le seguimos porque uno de nuestro grupo estuvo en las conclusiones de la 67 asamblea, de la 54, perdón, de la 64 asamblea de la OMS, vino a decir, si bien la gripe es imprevisible y el comportamiento de los virus gripales es imprevisible, hemos errado en el planteamiento, pero habrá una próxima vez y queremos advertirlo. No nos sirvió de nada. Nos ha venido el SARS y eso de que dicen de que el ser humano es la única especie que 2 veces en la misma piedra, pues ocurre. Entonces, para que no ocurra 3, yo creo que en el foro de la academia contar cosas como esta y que cada uno en nuestro ámbito seamos difusores de que, lejos de criticarnos y de murmurar, que es el deporte nacional, tengamos que construir que las generaciones de los pequeños nuestros sean potentes, hablen inglés, se puedan manejar en los foros internacionales y puedan expresar nuestra realidad, que por otra parte es la de una península que geográficamente tiene una exposición brutal a los virus de las aves migratorias y que de alguna manera podemos contribuir o rendir un gran conocimiento a la sociedad que nos paga. Esto es una foto que yo le tengo cariño porque aglutina lo que hoy dirigimos, que son personas de los 3 hospitales de Valladolid, de los 3 servicios de Vic. Estas cosas que a veces dices, ¿cómo nos vamos a llevar bien con los del otro hospital si nos pasamos la vida criticando? A veces ocurren. No por el liderazgo de una persona,
sino porque las circunstancias hacen que nos unamos, ¿no? Y esto es lo que yo deseo. Si alguien me preguntara, que me lo dijo esta mañana una periodista que me llamó de parte del profesor Ferri, ¿usted qué vaticina? Le dije, pues que en la medida que vayamos unidos, sinceramente y con honestidad, nos irá mejor, porque en el fondo todos tenemos conciencia, cada uno la nuestra, y sabemos en el fondo de nuestra conciencia lo que aportamos o no al bien común, y de esto se trata. O apelamos a estos grandes valores que un militar entiende y que a veces nosotros lo entendíamos en el servicio militar, pero luego ya no se habla, pues es lo que nos llevará más, ¿no? Yo esta mañana cuando hablaba en clase, el otro día me desmayé en clase, me caí, tuve una hipotimia, caí con algo solo. Entonces me fui a tomar, dije, perdonad que me mareo, había vomitado toda la noche, lo típico, ¿no? A la sesión del hospital, 2 clases, bajé a la cafetería a tomar una manzanilla. Cuando estaba allí, otra vez, se me nubló el mundo y le dije a una que me oye, ponme las piernas encima de la mesa y déjame aquí tumbado. Esto lo cuento porque se lo contaba a mi mujer. De los 200 alumnos que había en ese momento en la cafetería de la Facultad de Medicina, ¿saben cuántos me vinieron a socorrer? Ninguno. Es una de las experiencias más traumáticas de mi vida. Cuando he reanudado la clase, les he dicho, os tengo que decir una cosa y no explicaroslos para mí que soy. Mirad, cuando vayáis por el mundo y veáis una persona caída, por favor, sois médicos, o son de ser, vais a ser médicos, dejadlo todo y atended a los demás, porque sois tíos de 14, se lo dije así, sois mujeres y hombres de 14 en selectividad, pero lo que deberíamos de mirar para estar con nosotros es que tengáis corazón, y esto nos pasa. Tenemos que tener corazón por lo que hemos vivido, cabeza y sobre todo saber que nos va a caer una situación de este tipo. Muchas gracias.